En la madrugada del 3 de enero, la ciudad de Caracas, actual capital de Venezuela, se encontraba con este escenario. ¿Os imagináis? Aviones bombardeando objetivos militares, helicópteros disparando, la gente en pánico, todos expectantes a lo que estaba aconteciendo en esa madrugada. Pero, ¿qué estaba ocurriendo realmente? Esta era ya una operación militar totalmente planificada contra uno de los personajes más abyectos y nefastos, Nicolás Maduro, señalado ya como un narcotraficante y que había creado en Venezuela un narcoestado. Es por eso que Estados Unidos comenzó a atacar puntos específicos, puntos militares, para extraer a este narcotraficante. Y esto despierta varias preguntas, mis queridos amigos. Sobre todo, ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo permitimos que este tipo de personas, este tipo de gobiernos, todavía sigan subsistiendo en pleno siglo XXI? ¿A qué se debe? ¿Y cómo ese tipo de gobiernos ha generado este tipo de efectos a nivel internacional? Pues mis queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a este análisis que sé que les va a interesar. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? En donde las tropas norteamericanas tuvieron que llegar a sacarle a Nicolás Maduro por ser un narcotraficante, por mantener un estado totalitario que asfixiaba la vida de los venezolanos, pero sobre todo, cómo el chavismo se tomó, y en este es el punto, cómo el chavismo se tomó Venezuela. Pero para poder entender cómo surge o cómo aparece el chavismo, es necesario remontarnos a 1992, cuando, un 27 de noviembre, el teniente coronel Hugo Chávez Frías se levanta en armas contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez. Esto pasará hace 34 años. El golpe fracasó. En efecto, el golpe fracasó. Él va a ir a la cárcel. Y ahí es donde Nicolás Maduro va a ser una amistad entrañable. Sobre todo, en este caso, Nicolás Maduro va a ver en Chávez un héroe a quien va a tener que seguir o a quien puede seguir, porque así lo ve dentro de sus convicciones. Pero ¿cuáles eran estas convicciones, mis queridos amigos? Primero, crear una alianza socialista, un bloque socialista. No está por menos que cuando Chávez sale de la cárcel, precisamente va a Cuba, ¿no? Va a Cuba y en este caso, Chávez se entrevista con Fidel y Chávez es quien está hablando en el Congreso, ahí donde está el socialismo soviético caribeño. Y por otro lado, también está esta convicción de el lado más curioso y menos entendido, el relato bolivariano. Es decir, continuar con el relato de Bolívar. Y este es el punto exacto de todo esto, mis queridos amigos, porque será
el relato bolivariano el corazón de todo el proyecto socialista. Pero la historia no termina ahí. Un 6 de diciembre de 1998, cosa curiosa, Rafael Chávez, el golpista, ganó las elecciones de Venezuela para presidente. Hace 28 años, mis queridos amigos. Entonces, ya vamos armando el rompecabezas, pero sobre todo, vamos a entender cuándo Hugo Chávez, y aquí viene el punto, utilizando al parecer el modo bolivariano, cómo fue la designación de Nicolás Maduro. El 8 de diciembre del 2012, en cadena nacional, declaraba Hugo Chávez Frías quién iba a ser su sucesor. ¿Acaso Chávez conocía, o tal vez sí lo conocía, sí conocía lo que había pasado casi 2 siglos atrás con una constitución llamada la Constitución de Bolivia de 1826, que luego de eso les voy a presentar, ¿sí?, cómo se quería designar una presidencia vitalicia. Pero yo quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes. 32 días. Y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República, dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo los destinos de esta patria. Lo más llamativo y a la vez hilarante y jocoso es que Chávez señala que su sucesor es una persona inteligente. Pero veamos si eso es cierto. Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. ¿No son 5? Hay que hacer como los delfines y las delfinas. Estamos estudiando un proyecto, Manuel, para instalar, estamos estudiándolo, para instalar, ustedes saben qué es el wifi. Wi-Fi. Un paso atrás me dice un compañero, después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo.
Fíjense qué peligrosa la pregunta. ¿Hasta cuándo, Maduro? Me dijo una señora aquí llegando, más que una señora, una muchacha. Y me agarraba duro y me zarandeaba. Y nos gritamos, cara a cara nos gritamos. Y ella me gritó y me dijo, Maduro, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije. Su televisor, su Betamax. ¿No? Su VHS, pues. Mira cómo dice este, el Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? Blue, azul, ¿no? ¿Y Ray? Ruta azul. ¿Ah? Radio azul, dice. El pelucón Donald Trump, es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Y seguramente a través de Telesur, aquí está el padre y la madre de nuestra medallista de oro, Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. En la cultura, en el deporte, hoy tenemos millones y millones de bolívar. Sería utilizado como un arma, sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión. En el pueblo de la OLP, bueno, está dedicado González López las 35 horas del día, a toda hora. Este hermoso afiche. Venezuela is not a threat. We are help. Venezuela is not a threat. We are help. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the Secret Order Imperial. Así que atentos, atentas, alertas, alertos, alertas. No se dice alertos, ¿verdad? Nuestros niños, niñas a la escuela. El lunes vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Mira, aquí está el Potro Álvarez, fue Grandes Ligas en los Estados Unidos. Aprendió a hablar inglés en la calle. Llegó sin saber papa de inglés. Lo único que sabía decir era hamburger. ¿Sabes qué significa hamburger? Hamburguesa. Y entonces llegaba al mismo sitio todos los días y decía, one hamburger. Hasta que se cansó y al mes estaba enfermo de tanto comer hamburguesa. ¿Verdad, Potro? Y al mes aprendió a cocinar. Entonces iba a comprar eggs. ¿Qué significa eggs? Posturas. ¿Ah? Es culpa mía, pues. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que tengo. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino,
un joven palestino, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo, Él murió como un hombre palestino. Y recordáis esa situación que les estaba comentando sobre la designación que hace Chávez, citando la Constitución Bolivariana de Venezuela. Pero cosa curiosa, ya el 19 de noviembre de 1826, el mismo Bolívar escribe y redacta una constitución para un país curioso que va a llevar su nombre, Bolivia. En el título sexto del Poder Ejecutivo, fíjense este detalle. Artículo 77. El ejercicio del Poder Ejecutivo reside en un presidente vitalicio, repito, vitalicio, y un vicepresidente y 3 ministros de Estado. Fíjense en esa situación. Un presidente vitalicio. No es una situación que a Chávez se le ocurrió, no, porque veía en su espejo, en su héroe. ¿Sí? Por eso el corazón del proyecto chavista, más allá del socialismo, que sí lo estaban haciendo y que llevó a la ruina a la misma Venezuela, pero el corazón del proyecto en sí es el relato bolivariano. Y, por supuesto, las palabras que Bolívar pronunciaba en favor del proyecto que luego veremos con qué carta él se da cuenta que fracasó su proyecto. Esta es la carta que le escribe Bolívar a Juan José Flores un 9 de noviembre de 1830, donde Bolívar reconoce el fracaso de su proyecto, también su frustración, y por el otro lado se da cuenta de que haber seguido los valores de la Revolución Francesa llevará a la demagogia, como eso es lo que ha pasado durante estos 2 siglos, donde él ha sido el espejo moral para muchos gobernantes y en este caso para muchos partidos políticos y sobre todo para ciertos movimientos que luego terminaron siendo movimientos religiosos políticos, como será el chavismo. Pero veamos qué nos dice la carta directamente acá abajo, ¿no? Vamos a ser claros, cómo lo presenta Bolívar y dónde se ve su frustración, ¿no? Donde él dice claramente, ¿no? Usted sabe, y voy señalando, usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Ahí está su frustración. Él mismo reconoce que ha gobernado 20 años y que no ha sacado más que pocos resultados ciertos. Y aquí viene lo más terrible. La América es ingobernable para nosotros. 2. El que sirve una revolución ara en el mar. 3. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. ¿Cuántos venezolanos? ¿Cuántos que se dicen ecuatorianos? ¿Cuántos que se dicen colombianos? ¿Cuántos que se dicen peruanos han tenido que salir huyendo de sus países, migrando por otros lados? 4. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. 5. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América.
lo dice el mismo Bolívar. Esto lo escribe el mismo Bolívar a Juan José Flores. Pero también demuestra que los que han seguido las ideas o el espíritu de la Revolución Francesa también van a caer o van a llevar al fracaso sus pueblos, como él los llevó. Y fíjense lo que dice, ¿no? La primera Revolución Francesa hizo degollar las Antillas, y la segunda causará el mismo efecto en este vasto continente. La súbita reacción, la ideología exagerada, va a llenarnos de cuantos males nos faltaban, o más bien los va a completar. Usted verá que todo el mundo se va a entregar, o en este caso, todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia. Y desgraciados los pueblos y desgraciados los gobiernos. Vamos hilvanando la situación, estimados amigos. Si se dan cuenta, ¿cómo fue toda esta situación? ¿Y cuál fue el espejo de Chávez? Y que luego su continuador será Maduro. Fíjense cuál era el modelo. Y para ir finalizando, mis queridos amigos, les voy a presentar el proyecto, o mejor dicho, ¿qué cualidades tenía que tener un gobernante, un estadista, según Bolívar? A continuación, vamos a ver cómo era para Bolívar un estadista. Y en este caso vamos a tomar una de las obras de uno de sus coroneles, que es Luis Perú de la Croix, ¿sí? Quien Bolívar le va a explicar a él, o le va a relatar a este coronel, precisamente a dos de sus generales, en el cual Bolívar describe al perfecto estadista. Veamos qué dice el mismo Bolívar, y que fue, en este caso, tomado directamente, ¿sí? Por el coronel Luis de la Croix en su diario de Bucaramanga. Lara y Salón, continuó su excelencia, son dos grandes generales beneméritos, de toda mi confianza, e igualmente capaces de cualquier desempeño tanto en la parte activa como en la administrativa militar, pero con dos genios igualmente distintos. El primero no sabe moderar la viveza y la aspereza del suyo. El segundo, al contrario, es un verdadero jesuita. Se dobla a todo con facilidad y sabe ocultar sus miras, sus resentimientos y sus medidas con mucha hipocresía. Está describiendo a dos generales, al general Lara y al general Salón. Ambos, si es necesario, darán a usted una puñalada. El general Lara, con el brazo al descubierto, y sin ocultar ninguno de sus movimientos. El general Salón ocultará todos los suyos, sabrá esconder el brazo que da el golpe, y usted caerá bajo su cuchilla sin saber quién la ha dirigido. Cosa curiosa, ¿no? El uno, pues, se declara abiertamente enemigo de usted. Sí lo es. Se da a conocer por tal, y el otro, aunque tenga iguales sentimientos, continuará manifestándose su amigo y preparando su venganza en la oscuridad. El genio del primero me gusta más que el general Salón, pero este es más propio para mandar, hará quizás más daño y sin embargo será menos odiado que el otro. Interesante la visión de Bolívar, ¿no? Y aquí es donde continúa, y aquí está el modelo del perfecto estadista para Bolívar. Los pueblos quieren más a los que más males les hacen, dice Bolívar al general de la Croix en el diario de Bucaramanga. Vuelvo a repetir, los pueblos quieren más
a los que más males les hacen. Todo consiste en el modo de hacerlo. El jesuitismo, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Vuelvo a repetir esta parte que es fundamental. El jesuitismo, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. ¿Recordáis a Chávez cuando ganó la presidencia de Venezuela? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se dirigía? ¿Cómo asentía? El jesuitismo, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Así es, mis estimados amigos. Solo les invito a que reflexionemos hasta dónde hemos llegado, cuáles han sido los modelos heroicos, historicistas, que han permitido que el chavismo haya tomado Venezuela. Y esta es una alerta para cada uno de nosotros, que los ecos del pasado todavía siguen tan vigentes en el presente. Les invito a suscribirse, les invito a que comenten qué les pareció toda esta conexión, esta forma de relacionarlo, pero sobre todo, suscríbanse y compartan este video para que a más gente tenga la oportunidad de ver o reflexionar e ir conectando, aunque sea de a poco. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de vosotros.